Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La sangre es un fluido complejo e indispensable para la vida. La hemoglobina es uno de los componentes más importantes de la misma. Son muchas las razones que pueden disminuir la concentración de la hemoglobina y dañar la salud. Hoy conversaremos sobre las anemias. Acompáñenos. Y como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Muy buenas noches y bienvenido. Doctor, y para conversar sobre este importante tema, pienso que es importante definir qué es la hemoglobina. Bueno, Karina, la hemoglobina es una sustancia compleja contenida en los glóbulos rojos y formada por un grupo proteico y por un componente de hierro. La función de la hemoglobina como pigmento especial de la sangre es captar el oxígeno a nivel del pulmón y repartirlo por todas las células del cuerpo a través de la circulación. También esta hemoglobina, contenida en los glóbulos rojos, recoge el dióxido de carbono, que es un gas de desecho del metabolismo, y lo trae de regreso al pulmón para expulsarlo al exterior. Esa es la función más importante. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea del organismo y tienen una vida aproximada de unos 120 días. Eso es, en esencia, lo que constituye la hemoglobina y para qué el organismo dispone de esta sustancia. Antes de adentrarnos un poco más en el tema, pienso que es oportuno definir cuáles son las cifras normales de la hemoglobina. ¿Le parece bien? Sí, las cifras normales de hemoglobina tienen sus detalles a la hora de concretar un valor normal, porque no en todas las sociedades, en todos los países, tienen los mismos parámetros. Sin embargo, en nuestro país se consideran cifras normales de hemoglobina para el hombre de 130 a 150 gramos por litro y para la mujer de 120 a 140 gramos por litro. Esta cifra a lo mejor te parece un poco extraña porque son los valores que se usan en las técnicas de laboratorio. La población conoce las cifras de hemoglobina de 10, de 11, de 12, de 13, etcétera, que no es más que reducir los 3 dígitos a los primeros 2 dígitos. O sea, 120 gramos por litro serían 12 para la nomenclatura antigua. Pero bueno, realmente es de 130 a 150 en el hombre y de 120 a 140 en la mujer. Por debajo de esa cifra se considera que estamos frente a un cuadro de anemia. ¿Y cuáles son las causas principales, ya que hablamos de anemia, Claro, en este caso, de las anemias? las causas fundamentales de la anemia y su clasificación es una materia bastante compleja. Incluso hoy en día no todos los investigadores están plenamente de acuerdo en cómo se clasifica o cuáles son las causas totales que producen una anemia o un síndrome anémico. Sin embargo, sí es una cuestión comprobada que existen dos grandes causas de anemia. En primer lugar, es cuando el organismo no puede sustituir los glóbulos rojos que se pierden anormalmente, ya sea por un sangramiento, ya sea porque se rompen dentro del torrente sanguíneo. Y la segunda causa es que el organismo no puede producir con la debida cantidad los glóbulos rojos que hacen falta todos los días para reponer los que van muriendo. Te explicaba que el glóbulo rojo dura 120 días y después se destruye. O sea que la médula ósea tiene que formar nuevos glóbulos rojos para mantener la hemoglobina. Todas las clases de anemia están comprendidas en esas dos causas, aunque hay muchísimas clases. Profesor, en algunas etapas de la vida pudiera aparecer con más facilidad las anemias. ¿Qué piensa usted? ¿Qué me dice de esto? Bueno, realmente hay etapas de la vida y situaciones de la vida que, como tú dices, facilitan la aparición de la anemia. Por ejemplo, en los lactantes, que solo se alimentan obviamente de leche, en las mujeres embarazadas, en aquellas mujeres que tienen sangramientos menstruales copiosos o sangramientos vaginales por fibromas uterino, en aquellos casos de parasitismo, tanto en niños como en adultos, a expensas sobre todo de parásitos como el necátoro americano, que son hematófagos, o sea, son consumidores de sangre. También se producen anemias con más frecuencia en aquellos individuos que son víctimas de infecciones prolongadas o de enfermedades malignas. En estas situaciones, la hemoglobina tiende a bajar y puede aparecer
la anemia como una complicación o como algo continuo a esa situación. Bueno, según lo que hemos analizado, entonces son muchas las causas que pueden disminuir la concentración de la hemoglobina y por ende dañar la salud. ¿Cuáles son los síntomas que permiten a la familia permanecer alerta ante una anemia? Bueno, los síntomas de la anemia son muchas veces los que delatan su presencia ante el médico. Desde el punto de vista clínico, vamos a hablar de los síntomas como tal, la palidez de la piel y de las mucosas, sea la mucosa de la conjuntiva, la lengua, los labios. Esa palidez puede notar un caso de anemia. También la taquicardia, o sea, la palpitación, la somnolencia, los desmayos sin motivo aparente, la apatía, el dolor que puede opresión en el pecho, la falta de aire ante la realización de algún tipo de ejercicio puede desencadenar una falta de aire, y son síntomas que pueden alertar a la familia, como tú decías, al paciente en concreto, de que puede estar en presencia de un cuadro de anemia. Sin embargo, hay situaciones en las que estos síntomas no están muy claros y puede aparecer una hemoglobina baja. Y por el contrario, hay situaciones en que solamente se puede detectar la anemia con el estudio de laboratorio. O sea, realizar el hemograma permite definir, comprobar que ese individuo, si está la cifra por debajo de lo que hablamos hace un instante, como cifras normales, pues se puede categorizar como que está sufriendo una anemia. Esa es la manera en que se hace el diagnóstico, pero el diagnóstico de que estamos frente a una anemia, solamente la hemoglobina disminuida indica anemia, pero no indica la causa, no indica la razón, ni indica lo que hay que hacer específicamente para tratar esa enfermedad. O sea que es una parte del diagnóstico. Sí, me imagino que para tratar los diferentes tipos de anemias hay que conocer las causas. Exactamente, es muy importante esto, que los televidentes lo conozcan, porque las personas piensan que la anemia es un grupo homogéneo de situaciones que todas responden a la misma razón, y no es así. La causa hay que determinarla. Cuando hacemos el diagnóstico, usted tiene una anemia, le estamos diciendo al enfermo solamente un pedacito del problema. Por supuesto. Porque el médico tiene que tratar de descubrir cuál es la causa de esa anemia para poderla tratar. No hay forma de tratarla correctamente si no se conoce la causa. Entonces, ¿cómo se diseña este tratamiento? Bueno, diseñar el tratamiento de la anemia tiene parte de su arte por el médico, porque realmente en medicina no todas las cosas se comportan de la misma manera en las personas. ¿Cómo se diseña un tratamiento? En primer lugar, tienes que tener presente si esa anemia se ha instalado de una manera brusca, como puede ocurrir en un sangramiento masivo, en un accidente, en una úlcera perforada, etcétera, o si esa anemia se ha instalado lentamente por otras situaciones a través del tiempo. Las anemias agudas, las que se producen por factores con rapidez, tienen que tratarse con rapidez, y muchas veces incluso con medidas de urgencia, como es el caso de las transfusiones. Sin embargo, cuando la anemia se produce de una manera lenta, a través de días, semanas o meses, requiere invariablemente un estudio para poderla tratar. De hecho, el tratamiento de estos casos de anemia requiere semanas y meses para poder hacer efecto. O sea, hay personas que creen que un tratamiento para la anemia en una semana resuelve el problema. Y eso es falso. Un tratamiento para una anemia por falta de hierro, por ejemplo, requiere no menos de un mes para comenzar a hacer efecto. Y por tanto, ese tratamiento se diseña de esa manera. O sea que diseñar el tratamiento tiene su ciencia. No solamente esto o aquello o lo otro. Hay que buscar un poco para la hora de decir lo que vamos a hacer. Doctor, ¿es cierto que el uso excesivo de antibióticos puede provocar anemia? Es cierto en parte. Te voy a explicar por qué. Cuénteme, a ver. Te voy a explicar por qué. Los antibióticos y otros fármacos pueden en el organismo crear problemas de incompatibilidad. Se pueden adosar a las membranas, los glóbulos rojos, y convertir a esos glóbulos rojos en factores antigénicos, o sea, en factores extraños para el mismo organismo. Y el organismo, el sistema inmune, puede romper esos glóbulos rojos, porque están, para llamarlo de una manera más entendible, están untados de sustancias químicas. Y esas son anemias hemolíticas, que no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir. O sea, sí, porque tanto como otros fármacos, el antibiótico puede deformar el glóbulo rojo y puede hacer que se rompa. Pero en las infecciones, que es donde se mandan los antibióticos, también hay factores que producen anemia. O sea, una infección propiamente dicha, solamente ella es capaz de producir anemia.
Y podemos confundir el efecto del antibiótico con el efecto de la infección. O sea que no es 100% así, pero también tiene parte de verdad la afirmación. Doctor, ¿y qué parte tiene que ver, qué papel desempeña la nutrición en la profilaxis de la anemia? Indudablemente la nutrición es importante para preservar la cifra de hemoglobina. Pero te voy a explicar algo. No todas las anemias dependen de la nutrición. Existen varios tipos de anemia, como las anemias aplásticas, la ciclemia y otras anemias hemolíticas congénitas, que no dependen para nada de la nutrición. El individuo puede comer bien o comer mal, que no tiene nada que ver con ese tipo de anemia. Sin embargo, las anemias carenciales, que es como se les llama, que se producen por falta de hierro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico o de otros oligoelementos, otras vitaminas, como la vitamina C inclusive, sí dependen de la nutrición. O sea, una nutrición balanceada, con frutas, vegetales, granos y proteínas, es importante para preservar la hemoglobina. Pero no es indispensable la carne, porque es lo que la gente piensa, para tener la hemoglobina en parámetros normales. De hecho, las personas que son vegetarianas, que nunca comen carne, no tienen anemia. O sea que ese hierro y esas proteínas también aportan los vegetales. O sea que la nutrición tiene que ver, pero hay algunos tipos de anemia que no tienen que ver con la nutrición. Por tanto, tratar de utilizar un nutriente determinado o algún tipo de remedio para eso no es lo correcto. Hay que tratar de buscar siempre la causa y aplicarla cuando sea necesario. Bueno, doctor, el tiempo siempre atenta contra nosotros y con muchísima rapidez yo quisiera que usted, bueno, si tiene algún mensaje para la familia, aprovechara estos últimos minuticos del programa. Bueno, mira, la primera cosa, Karine, para los televidentes que nos están escuchando, que nos están viendo en el programa, cuando tengamos algún síntoma de anemia, lo primero es ir al médico. Automedicarse en las anemias, como en otros casos, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no existe un medicamento universal para las anemias. No existe un remedio casero, como tantos que hay, que cure todas las anemias. Hay que saber qué tipo de anemia. Y la segunda cosa, que cuando tenemos un paciente en la familia, una persona, sea niño, sea adulto, sea viejo, que se le detecte una hemoglobina baja, solamente hemos hecho la primera parte del trabajo. Saber que tiene la hemoglobina baja es lo primero. Pero si no sabemos la causa, no hay tratamiento que vaya a resolver permanentemente ese problema. Por tanto, saber la causa de la anemia es tan importante como tratar de subir la hemoglobina. Eso es muy importante. Es un tema largo que se presta a muchas horas quizás de conversación, pero hemos tratado de ser lo más concreto posible. Quizás pudiéramos darle seguimiento al tema en el caso de los niños y las embarazadas, que usted decía que era una parte de la población que más se afectaban. Yo lo dejo a su consideración. Fue un verdadero placer tenerlo junto a nuestro colectivo. A ustedes, mis amigos, los invito para dentro de 15 días aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.